Fragmentos sustancial de la Biblia. Estamos analizando la estructura de Dios, su identidad. Quiero que usted me acompañe en esta búsqueda de los misterios del reino. Te invito a que usted pueda cerrar sus ojos y decirle: Señor, tu palabra es el principio y el fin de todas las cosas, y por ella seremos salvos un día. Dice ella, tu palabra, escudriñar las escrituras, porque os parece que en ella hallaréis la vida, la salvación. Bendigo desde Chile a todos mis hermanos y consiervos que siguen estos estudios, estos fragmentos de la Biblia. Dios les bendiga, amados amigos, pastores y hermanos. Antes de empezar, quiero darle la gracia a un amado consiervo que está constantemente siguiendo estas grabaciones, estos estudios, ampliándolo, pasándolo a un cuaderno seguramente. Y él ha enviado audios donde da la gracia que estos estudios han sido de bendición para él, como una pequeña escuela satelital por esta vía. A mi amado pastor José Antonio Roblero Jiménez, a su familia, a su esposa, a su congregación, de Comitán, Chiapas, México. Desde allá, desde México, él ha enviado sus agradecimientos por estos estudios que han sido un aporte a su conocimiento. Gracias, pastor José Roblero, por amar la palabra de Dios y escudriñarla, como es mi afán, como es mi ansiedad. Escudriñar las escrituras porque os parece que en ella hallaremos la vida, dice, ¿cierto? Amado pastor José, un abrazo a la distancia desde Chile para Chiapas, en la localidad de Comitán, México. Un abrazo para ustedes, un abrazo para todos los pastores y hermanos que están siguiendo estos estudios. Si alguno quiere que le haga su mención y su agradecimiento, es cosa que usted ponga allí una nota. Muchas gracias. Entonces, al pastor José de México, muchas gracias. Vamos al estudio. ¿Qué le parece? Fragmento sustancial de la Biblia. Estamos analizando la estructura de Dios, conociendo sus facetas que permiten conocerlo, como Dios es luz, como Dios es amor, como Dios es espíritu o como Dios es fuego. También conocemos sus características, y eso es bueno conocer a Dios, para cuando le pregunten ¿quién es Dios?, usted tenga la respuesta a flor de labio. ¿Y cómo es Dios? Ya sabe cómo es Dios. Pues ahora vamos a ver quién es Jesucristo y cómo es Jesucristo y cómo es el Espíritu Santo. Vamos a la palabra de Dios. Lo que hace a Dios grande, todopoderoso, es sin duda sus atributos, sus facultades, sus aptitudes. Pero por sobre todo, lo que hace a Dios grande es su esencia global. Isaías 55:11, vamos a ver el poder de su boca, donde se hace la estructura de Dios solamente con el poder de su boca. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Hay un punto crucial que usted debe de analizar, amados siervos y siervas y amigos y hermanos. Dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Por eso el nombre de Dios se amplia, se magnifica, porque lo que sale de la boca de Dios cobra vida, son palabras creativas. Y esas palabras se les llama espíritu. Todo lo que sale de la boca de Dios se les llama espíritu. Y ese espíritu es específico, sale de la boca de Dios para cumplir una misión específica, una tarea específica, y a eso se le llama espíritu. Vemos en Jeremías 16, versículo 17, como también en Zacarías 4:10, que Dios se compone de 7 ojos en el Antiguo Testamento.
dice de esta palabra: porque mis ojos están sobre todos los caminos, los cuales no se ocultaron, ni sus maldades se esconde de la presencia de mis ojos. Salmista dijo: ¿a dónde me esconderé que el ojo de Jehová no me esté mirando? ¿Podremos escondernos en algún lugar? Imposible, porque el ojo de Jehová está en todas partes. Pues antes, en el Antiguo Testamento, eran los ojos de Jehová que recorrían todos los caminos, todos los lugares y los interiores de los hogares. Pero hoy en día tenemos los 7 Espíritus de Dios que recorren toda la tierra. Tenemos como referencia, si usted está tomando apunte, tiene referencia a la Segunda de Crónica, capítulo 16, versículo 9, Salmos 33, versículo 18 y Job, capítulo 28, versículo 24. En Apocalipsis 17, 12, bien digo, Apocalipsis 17, 12, vemos nosotros que hay 7 cuernos, símbolo de reyes, símbolo de poder, símbolo de gobierno. Dice allí: y miré, y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero, como inmolado, que tenía 7 cuernos, 7 ojos, los cuales son los 7 Espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Es decir, que los 7 ojos y los 7 cuernos del Antiguo Testamento se transforman en los 7 Espíritus en el Nuevo Testamento. Así como la palabra Espíritu de Jehová, hoy en día se conoce como Espíritu Santo de Jehová o Espíritu Santo de Dios. Ahí tenemos nosotros ahora 7 espíritus. Estos 7 espíritus, que es la continuidad del primer fragmento, que es la estructura de Dios, estos 7 espíritus que están en Apocalipsis capítulo 4, versículo 5, o capítulo 3, versículo 1, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. También hay una referencia por allí, ¿cierto? Como decía en Zacarías 4:10. ¿Quién es Jesús? Jesús ¿habrá sido simplemente un ser humano que vino a esta tierra? ¿O habrá venido directamente de Dios? Bueno, la ciencia ha comprobado de que Jesucristo vino por promesa del cielo. Cuando Él vino, solamente la ciencia analiza que Jesucristo tenía solamente 23 cromosomas, la de su madre. Pero su padre se desconoce. Obviamente que sí, porque el padre de Jesús era el Espíritu Santo. ¿No? María no concibió a Jesús por relaciones con José, sino que fue directamente el Espíritu Santo. Entonces Jesucristo es el hijo de José de forma terrenal, pero a la vez es hijo del Dios viviente en el reino espiritual, como esencia de Dios. ¿Por qué esencia de Dios? Porque Jesucristo salió de Dios para venir a cumplir una misión específica, que era tratar de rescatar lo creado. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Jesús? ¿O quién es el Espíritu Santo? Un solo Dios. El Hijo de Dios viviente, esencia de Dios. Esta esencia de Dios se divide en 3, Padre, Hijo, Espíritu Santo, como ya analizamos, pero cada uno tiene una propiedad muy especial, que cada uno se respalda con un número 7. Y el número 7, por ejemplo, vemos que Dios Padre lo avala, o su estructura está basada en los 7 Espíritus de Jehová. En Jesucristo encontramos que Jesucristo, la fuente o la fuerza de Jesucristo o la esencia de Jesús, la encontramos nosotros en la fe de Jesús. Y la fe de Jesús se compone de 7 virtudes. Es decir, que la fe de Jesús o la creencia en Jesús tiene que estar respaldada por 7 virtudes que le dan cuerpo a la fuerza de Jesús, que es la esperanza, la convicción de las cosas que no se ven. Entonces, vamos a ver quién es Jesús. Jesús, el Hijo de Dios viviente, como decíamos, tiene 7 virtudes que estructuran su fe, su fuerza, su fuente, y hace de que ellos tengan carácter, propiedad, peculiaridad, que ellos tengan don, o que ellos tengan excelencia,
o también puede que tengan la calidad de un ser supremo. Muchos quieren llegar a saber quién era Jesús, y se analiza, se busca científicamente todos los medios de saber quién era Jesús. Pues quiero decirte que Jesús se le puede conocer solamente por referencia, nada más. Así como la Biblia oculta la política de aquel entonces y la fisonomía de Jesús, más solamente la Biblia entrega referencia de quién es Jesús. Por su rasgo, Jesús, usted puede encontrarlo en Hebreos capítulo 7, versículo 14, o simplemente en San Juan 7, versículos 10 y 11. Y también puede buscar en el libro de Mateo, capítulo 26, versículo 47 al 49. También encontramos otra referencia sobre Jesús de su cabello, en 1 Corintios capítulo 11, versículo 14. También se puede conocer a Jesucristo por su referencia, ¿cierto? Por barba. La barba la vemos nosotros en Levítico capítulo 19, versículo 27, Isaías 50, versículo 6 y Gálatas 4:4. Ahí se hace referencia sobre la barba de aquellos hombres de aquel entonces. Y el cuerpo también se encuentra en Mateo capítulo 4, versículo 35, o Lucas 19, 45 y versículo 46, o según Juan 2, capítulo 2, versículo 14 y 15. En estos versículos que doy como referencia, usted va a encontrar solamente va a encontrar referencia de quién es Jesús. No se puede conocer a Jesucristo así de forma directa, más que solamente por referencia o por lo que la palabra de Dios revela de él. Como dice, nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y a quien el Hijo se lo quiera revelar. Ahí están unidas las dos personas, Padre e Hijo, y el Espíritu Santo, que es la vida, que es la fuerza. En lo personal yo llamo que el Espíritu Santo son los principios de Dios. Es la parte sensible de Dios, el Espíritu Santo. Es como el ser humano, tiene principios. Y el principio del ser humano es que a mí nadie me ofende, a ti nadie te puede insultar tu familia, o te puede decir cosas hirientes, ¿cierto? O afrentas. Y así como nosotros tenemos principios, pues Dios también tiene principios. Nadie le puede tocar su espíritu. Y el que le toca su espíritu, el que se va contra su espíritu, lamentablemente queda fuera de toda posibilidad de bendición, sea de salvación o de vida. Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Eso lo dice Colosenses capítulo 1, versículo 15 y versículo 17. Primogénito de toda creación. Y eso es bellísimo, bellísimo. Referencia, amados pastores y amigos, es San Juan capítulo 8, versículo 42 o San Juan 13, versículo 13. También está en Hebreo capítulo 1, versículo 5 al 14 o Primera de Juan 1, 14 como Juan 10, 30. Ahí encuentra referencias sobre la imagen de Jesús. La sustancia de Jesús es la fe. La esencia de Jesús es la fe. ¿Por qué digo que la esencia de Jesús es la fe? Porque yo lo encontré por revelación de Dios en la parábola de la mostaza, que la mostaza representa a Jesús. ¿Cómo puede ser eso? Usted me dice, lamentablemente el tiempo como para especificar sobre la parábola de la mostaza no hay, pero sí puedo darte una mención de que el reino de los cielos es semejante a Jesús. Para que el reino de los cielos sea semejante a Jesús es porque el reino de los cielos es inferior a la mostaza. Y la mostaza representa, por las características que tiene, que el reino de los cielos es puro, santo, glorioso y eterno. Y la mostaza, el grano de mostaza tiene que ser santo, puro, glorioso y eterno. No puede ser una semilla común y corriente que un ave del cielo se la come o viene el fuego y la quema, usted la pisa y se revienta. El grano de mostaza está representando una entidad. Pero para que el grano de mostaza represente una entidad, tiene que tener, es decir, que el reino tiene que tener la misma característica del grano de mostaza. Entonces, el reino de los cielos es santo, puro, glorioso, eterno, y el grano de mostaza tiene que ser santo, puro, glorioso y eterno. Y el único que tiene esas características y esas cualidades es solamente el Espíritu Santo, es decir, solamente Jesús tiene esas cualidades. Entonces, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, ¿qué diría?
es semejante a Jesús. Pero Jesús no podía decir el reino de los cielos es semejante a mí. No podía decir esas cosas porque lo habrían acusado de blasfemia antes de tiempo y lo habrían tal vez dado crucifixión antes de lo previsto. Entonces, por eso la palabra después se amplia y dice que el que no tuviere fe como el grano mostaza, nada podría hacer. Porque el que tuviera fe como grano mostaza le diría a este monte trasládate o al árbol desarráigate y el árbol se desarraiga. Entonces, por eso Dios Padre dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Es decir, que si nosotros no tenemos a Cristo en nuestra vida, es imposible agradar a Dios. Y vaya ahí la palabra que siempre digo. Tú no puedes dejar entrar a tu casa o a tu vida a una persona que no te agrada, simplemente así. Entonces, tenemos que nosotros ser una creación de Dios que agrade a Dios por medio de Jesucristo, que es por medio de la fe. Quisiera ampliar esa parte, pero no me quiero atrasar de este estudio. Entonces, ¿qué quiero decir con esto, amados amigos y hermanos? Que Jesucristo, el símbolo de Jesucristo es la fe. Y la fe se compone de 7 virtudes. Entonces, analizamos que la sustancia de Jesús es la fe. La fe que es el modo de creer en Dios y que fortalece la existencia del único Dios, que se le llama complacencia. Eso agrada a Dios, complacencia. Nosotros debemos estar todos los días siendo complacencia para Dios. Todo lo que hagamos, hacerlo por excelencia o con excelencia. Hebreos 11:1 al 6, usted lo puede leer, y también en los Hechos capítulo 10 versículo 36, donde Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. Ya hablamos un poquito de la mostaza, el grano mostaza, ¿cierto? En la cual, si tiene curiosidad por conocer este tema, solamente sugiéralo y estaré preparando un estudio sobre la mostaza. Recuerde que la palabra dice que por vuestra poca fe te condeno, o te ha faltado fe. Hay tantas palabras sobre la fe y sus aditivos. Es como preparar un plato de cazuela. Usted le echa choclo, le echa carnecita, papita, porotos verdes y va formando una rica cazuela a la chilena. Entonces, la fe también se compone de 7 aditivos, que en este caso lo vamos a analizar por la palabra. Segunda de Pedro 1, versículos 5 al 8, dice: vosotros también, poniendo toda diligencia, por eso mismo, añadir a vuestra fe, añadirle, ¿qué? Virtud. A la virtud tenemos que añadir conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Ahí tenemos 7 virtudes de la cual se compone la fe. Porque si la fe no tuviera una de esas, está débil la fe. Eso es como un sinónimo de los frutos del Espíritu, que si no tenemos los frutos del Espíritu no podemos agradar a Dios. Dice que para que todo lo que le pidiéramos al Padre en su nombre, Él nos lo dé, tiene que ser a través de los frutos del Espíritu. La estructura del Espíritu Santo, ahora si nosotros queremos realmente conocer más del Espíritu Santo, lo vamos a conocer brevemente. Ahora, porque dice lo que dice la palabra de Dios en 2 de Pedro, dice: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos y sin frutos en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a la estructura del Espíritu Santo, que son los 7 virtudes simbólicas. Tenemos allí, escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso lo dice Isaías 55:11, donde dice que hará lo que yo quiero. Todo lo que sale de la boca de Dios hará lo que Él quiere. Del Deuteronomio 8:3 también tenemos como referencia. San Juan 15:26, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio cerca de mí. Usted puede buscarlo en San Juan 15:26 como referencia, también en San Juan 16, versículo 14. Conociendo sobre este Dios tan grande y poderoso, que se le conoce como Omni, O-M-N-I, Omni. ¿Qué significa Omni? Omni significa todo, todos, el gran yo soy, todopoderoso, lo dice Génesis capítulo 17, versículo 1. Dios es alfa y omega, también principio y fin, como lo dice Apocalipsis 1:18 y también Apocalipsis 22:13, que está sobre toda ciencia.
La palabra omni es Dios todo, ciencia, conocimiento. Omnisciencia significa Dios de conocimiento pleno, o omnisciencia significa conocimiento universal. También está omnipotente. Omni, Dios, potente, poder. Omnipotente es un Dios poderoso, que tiene voz de mando. O también tal vez podemos ver omnisciente. Omnisciente, que escudriña la mente y el corazón de las personas. Por eso le decía Jesús a los fariseos: ¿qué pensáis, qué claudicáis en vuestras mentes, en vuestros pensamientos? Bueno, es omnisciente, es porque escudriña la mente. Pero después vamos a ver si hacemos otro estudio sobre los 7 espíritus de Dios, porque muchos tienen la confusión de que Isaías 11:2 son los 7 espíritus, y esos son los atributos de los 7 espíritus, porque están escritos con minúscula, y aparte que están especificando cada misión, cada trabajo de los espíritus de Dios. Entonces, si queremos analizar espíritu de Dios, tiene que usted analizarlo por omni, omnipotente, omnisciente, omnisciencia, omnipresencia. Y los otros 3 están ocultos en la Biblia. Si usted quiere saber cuáles son los otros 3 espíritus, tiene que analizarlo, buscarlo en la Biblia. ¿Por qué? Porque por eso está la palabra escudriñar las escrituras. Entonces, la palabra omni no tiene origen específico conforme al libro de San Juan 1:1, ya que es inescrutable y no se puede conocer, ¿cierto? O saber. También es insondable, que no se puede averiguar o saber a fondo, inefable, que no se puede explicar por tener cualidades excelsas. Es decir, que Dios es difícil de poder explicarlo, solamente se puede dar una reseña sobre Él. Y a Dios, aparte de a Dios, nadie la ha visto jamás. Por la palabra de Jehová, lo dice el Salmo 33, versículo 6, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y la tierra, o habían dicho, fueron ellos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Es decir, en otras palabras, que todo lo que se ha creado, todo lo que es, todo lo que existe, se creó con el poder de su boca. Y con el poder de su boca es donde Él se ha dividido en 3 personas. Y estas 3 personas tienen 7 características, cualidades populares o personales que lo hacen Dios grande. Como le decía, a Dios lo respalda 7 espíritus, a Jesucristo las 7 virtudes de la fe y al Espíritu Santo las 7 simbologías. Mateo 12:18, he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. También Mateo 12:18, ¿cierto? Mateo 12:31, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonado en ningún instante. Dice contra el Espíritu, no se le será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonado o perdonada a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado en este siglo ni en el siglo venidero. Nótese que en el Antiguo Testamento eran los 7 ojos de Jehová, ahora son los 7 espíritus de Dios, pero también antes era el Espíritu de Jehová, hoy se conoce como el Espíritu Santo, que son los 3, un solo Dios. Entonces, ¿qué vemos nosotros con respecto a la palabra mi espíritu? Mi espíritu, que se hace mención en la Biblia, Zacarías 4:10, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Referencia usted puede encontrar en Génesis 1:2, Mateo 3, versículo 16, Mateo 12, versículo 28, Romanos 8:14, Primera de Corintios 2, y ahí encontramos capítulo 2, versículo 11, y Primera de Juan 5:7. La blasfemia, ¿qué se entiende por blasfemia? Que eso a veces no se explica bien en los mensajes, en los sermones. Blasfemia es un insulto o irreverencia e injuriar. En el libro de Mateo 10:29, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciere afrenta contra el Espíritu de gracia? Santiago capítulo 4, versículo 5, ¿o pensáis que las Escrituras dice en vano el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios,
en el cual fuiste sellado para el día de la redención. Entonces, blasfemia contra el Espíritu Santo es no guardar el debido respeto, acatamiento o veneración hacia la persona del Espíritu Santo. Blasfemia se le puede considerar como resistirle, como lo dice el libro de los Hechos, capítulo 7, versículo 51. Y también hacerle afrenta, como Hebreos 10, 29. También se le puede considerar como avergonzarse, rechazarle, humillarle, insultarle. Son blasfemias que Dios no perdona, porque esas palabras se van en contra de sus principios, los principios de Dios, como es Dios, como la existencia misma de la deidad. Entonces, para terminar, vamos a analizar las 7 simbologías del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios es la sensibilidad de Dios. Quiero que eso usted se lo grabe bien. El Espíritu Santo es la sensibilidad de su persona. Es un amor propio de Dios que nadie puede ofender. Primero, veamos la identidad del Espíritu Santo. 7 simbologías que hace al Espíritu Santo presencia simultánea en todas partes. Primero, paloma, agua, fuego, viento, vino, aceite y sello. Estos 7 símbolos, ¿qué significan? Primero, en Mateo capítulo 3, versículo 16, encontramos palabras sobre estas simbologías. La paloma representa paz, amor, ternuras, conforme a Cantares capítulo 5, versículo 2, o Génesis 5, 8, o Isaías 59, 11. El agua representa refrigerio, satisfacción, limpieza, según San Juan 7, capítulo 7, versículo 38, 39. El fuego representa presencia de Dios, purificación. Presencia de Dios, Éxodo 3, del 1 al 6, y limpieza, San Juan, purificación, Mateo 3, 11. Viento. El viento, ¿qué representa? Activación, fuerza, vida y poder. Entonces, ¿cómo podemos encontrar eso? En viento y activación en San Juan 3, versículo 3 al 8, fuerza en Hebreos 2, 2, vida en Génesis 2, 7. También representa a vino. El símbolo del Espíritu Santo es vino. ¿Qué representa el vino? Gozo, alegría. Por eso, cuando en la presencia del Espíritu Santo está en un culto o está en una persona, la persona tiene que representar paz, tranquilidad, amor. Tiene que representar satisfacción. Un cristiano tiene que mostrar la presencia de Dios en su persona como templo de Dios viviente, ser puro. También en el viento nosotros encontramos activación, fuerza, vida. Y si nosotros no estamos en movimiento, es porque el agua detenida se pone putrefacta. El agua tiene que estar en movimiento, la palabra de Dios tiene que estar en movimiento, porque de lo contrario nos ponemos putrefactos. Entonces encontramos que el vino representa gozo y alegría, el aceite, unción del Espíritu, poder sanador. Eso lo vemos en Santiago capítulo 5, versículo 14. Y el sello denota el carácter imborrable, indeleble, que es del cristiano. Entonces encontramos allí en Efesios 1:13, capítulo 4, versículo 30, o segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 22, y como referencia la encontramos en Daniel, capítulo 6, versículo 17, que es un Dios inalterable por medio del Espíritu. El Espíritu Santo de Dios se revela a través de simbología o representaciones para señalar presencia y funciones específicas. Entonces, para resumir, tenemos a Dios Padre, que lo respaldan los 7 ojos, los 7 cuernos, los 7 espíritus. A Jesucristo tenemos que es la fe, y la fe de Jesús, la fe teologal, conforme a las 7 virtudes, y también al Espíritu Santo, las 7 simbologías, que es un sistema de comunicación. Es un conjunto de instrumentos para emplear con la finalidad emitir, transmitir, revelar presencia. En esos 3 encontramos que se suma 21. 7 espíritus, 7 virtudes, 7 simbologías, 21, más Padre, Hijo y Espíritu Santo son 24. Entonces, ¿qué encontramos con el número 24? Que marca equilibrio de su existencia y creación. Eso podríamos resumir toda la estructura de Dios como existencia y creación, equilibrio total en todo lo que existe. Entonces, la estructura de Dios, quién es Dios y cómo es Dios, usted lo puede seguir ampliando
y puede seguir trabajando en este material. Muchas gracias. Un saludo para todos ustedes. Que la paz de Dios sea con usted, siervos, siervas, amigos, hermanos, y que la paz de Dios sea con tu congregación y que Dios te acompañe a donde vayas. Pedro Vázquez Miranda, desde la República de Chile, para el mundo, le desea ricas bendiciones. Muchas gracias por seguir estos estudios. Puede suscribirse, puede también compartirlo si es de su agrado. La existencia de Dios, la identidad de Dios está en su estructura, Padre, Hijo, Espíritu Santo, conforme a lo que usted ya aprendió. Me parece bien. Muchas gracias. Hasta pronto. Pedro Vázquez le dice: Dios te bendiga.